Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Así empieza en árabe el prólogo de Las Mil y Una Noches, cuyo título original es Kitab al-Laila wa Wahad Laila, o sea, libro de las 1000 noches y una noche, como si en el principio hubieran sido 1000 noches, que sería como decir infinitas noches, el 1000 como número de lo incontable, y luego se hubiera agregado otra noche, como decir que se le agregó una cifra al infinito. Eso lo dice Jorge Luis Borges en una conferencia al respecto. Ese comienzo significa en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. La alabanza sea a Alá, Señor de los mundos. Y son las mismas aleyas de la primera sura del Corán, libro sagrado de la religión musulmana, y que básicamente cuenta la misma historia que la Tanaj judía y el Antiguo Testamento cristiano, solo que en un estilo poético distinto. Luego, el prólogo de Las Mil y Una Noches continúa. Que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, a fin de que el humano aprenda en los sucesos que ocurren a otros que no son él. Entonces respetará y comparará con atención las palabras de los pueblos pasados y lo que a él le ocurra y se reprimirá. Por esto, gloria a quien guarda los relatos de los primeros como lección dedicada a los últimos. O sea, ya en el prólogo a Las Mil y Una Noches, aunque de autoría anónima, se nos ofrece una función pedagógica, de la misma manera que en que había un sentido educativo en las grandes epopeyas, anónimas o no, de los pueblos de la antigüedad. Intento que durante la Edad Media, periodo de Las Mil y Una Noches, las obras literarias reproducirán. Tenemos, pues, la literatura como lección, pero lección de sucesos ocurridos a otros, a desconocidos, y que sin embargo pueden mejorar la vida de quienes atiendan esa enseñanza. Les doy la bienvenida a esta primera clase del segundo mes del ciclo de letras en línea La Cáscara de Nuez, Literatura en Cuarentena, espacio virtual organizado por Museo Palacio Rioja y transmitido cada jueves de 20 a 21 horas, horario de Chile, y en el cual en julio me centraré en narradoras y profetisas medievales. La concubina Cherezade de Las Mil y Una Noches, que da título a la clase de hoy, Las Mil y Una Noches, Cherezade, mujer que narra y mujer que salva. Y la próxima semana seguiremos con Las mujeres liberales de Decamerón, de Giovanni Boccaccio, La bruja vikinga, de Voluspa, y La monja cristiana Hildegard von Bingen. Recuerden que estas charlas no requieren ni inscripción ni preparación del público, sino solo el interés en aprender. Y si es posible, participar comentando ahí abajo, para lo cual yo cada 15 minutos detendré mi exposición. En esta clase introductoria al libro recopilatorio Las Mil y Una Noches, ahondaré en su personaje y protagonista Cherezade, mujer erudita y elocuente que noche tras noche va contando historia tras historia al misógino y terrible rey Shahriar, y con ello ejerce una función narrativa que repercute en la estructura intrínseca de la obra, que se extenderá durante 1001 noches de relatos de Cherezade, con el fin de, a través de técnicas y recursos literarios como la intriga y el suspenso, salvar Cherezade su propia vida y la de las demás mujeres, con lo cual se sirve de la literatura para eludir la muerte y además para educar al sultán y al lector en valores morales más humanos. Para esta sesión abordaré solo 3 historias, las 3 primeras de Las Mil y Una Noches,
Historia del rey Shahriar y su hermano el rey Shahzaman, Fábula del asno, el buey y el labrador, y Historia del mercader y el efrit. El argumento de las 1001 noches es bastante sencillo. El rey Shahriar, por cuya bondad todo su pueblo lo amaba, sorprende a su esposa con un esclavo y los mata. Pero el rey sigue triste y su vida se torna tan vacía que empieza a vengarse de esa infidelidad en otras mujeres. Decide que cada noche tomará por esposa a una nueva y joven mujer del reino y luego de yacer con ella, a la mañana siguiente la decapitará. Y así suceden 3 años y ya casi no había mujeres para casarse, pues las familias, por miedo al soberano, huían de sus dominios. Una noche, el visir que buscaba las mujeres para el sultán, al no encontrar, temió morir. Pero entonces una de sus 2 hijas, la mayor, Scheherazade, le pide que la case con el rey, porque ella tiene un plan para salvar a las hijas del reino. El padre, dudoso y acongojado, ante la insistencia de su hija, finalmente cede. La estrategia de ella incluía a su hermana menor, Doniatzada, quien acepta. Llega la noche en que Shahriar desposará a Scheherazade y tras la ceremonia, ella, simulando, se echa a llorar y le pide al rey invitar a su hermana menor para despedirse y contarle una historia como cada noche lo hacía, a lo que él accede. Doniatzada, la hermana menor de Scheherazade, al llegar al palacio, siguiendo las instrucciones anticipadamente pactadas con Scheherazade, le pide contarle una historia para pasar la noche. El relato de las 1001 noches dice así: Doniatzada dijo entonces a Scheherazade: hermana, por Alá sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Y Scheherazada contestó: de buena gana y como un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras. El rey, al oír estas palabras, como no tuviese ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración de Scheherazade. Entonces es cuando las 1001 noches de historias de Scheherazade comienzan de verdad. Ella empieza a narrarles a ambos, y sigue así toda la noche, y cuando llega el amanecer aún no ha terminado, pero detiene la historia porque ya es hora de que sea decapitada. Shahriar, indignado por la intriga y el suspenso en que el relato los dejaba, pospone la muerte de Scheherazade para que ésta a la noche siguiente retome la narración. El libro dice así: en este punto de su narración vio Scheherazade que iba a amanecer y se calló discretamente, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana Doniatzada le dijo: oh hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia. Scheherazade contestó: pues nada son comparadas con lo que os podría contar la noche próxima, si vivo todavía y el rey quiere conservarme. Y el rey dijo para sí: por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia. Al acercarse de nuevo la noche, Scheherazade esta vez sí termina el relato, pero ante la satisfacción del rey y su hermana, agrega: nada es eso comparado con lo que te contaré la noche próxima, si vivo aún y el rey quiere conservarme. A lo que el rey volvió a posponer la muerte de Scheherazade. Por Alá, no la mataré hasta que la haya oído la continuación de su relato, que es asombroso. Y así siguen las 1001 noches, en esa estructura narrativa intrínseca a la obra, que precisamente durante 3 años, en 1001 noches de historia, irán distrayendo y moralizando al sultán, a la vez
que postergando la muerte de Cheretzade y de las demás mujeres, y trayendo incluso más vida en los 3 hijos que con Charear en ese transcurso concebirán, hasta que finalmente el rey y su esposa se declaran su amor y viven juntos y envejecen y mueren. En el entretanto van surgiendo historias que en Occidente, en Oriente, gozarán de renombre, como por ejemplo los viajes de Simbad el Marino, Alí Baba y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara mágica, etc. Al final del libro, el rey, Charear, purgado de su venganza, le agradece a Cheretzade diciendo: «Oh, Cheretzade, cuán espléndida es esa historia, oh, qué admirable es. Me has instruido, oh docta y discreta, y me has hecho ver los acontecimientos que les sucedieron a otros que yo, y considerar atentamente las palabras de los reyes y de los pueblos pasados, y las cosas extraordinarias o maravillosas o sencillamente dignas de reflexión que les ocurrieron. Y he aquí en verdad que después de haberte escuchado durante estas 1001 noche, salgo con un alma profundamente cambiada y alegre y embebida del gozo de vivir. Así pues, gloria a quien te ha concedido tantos dones selectos, oh bendita hija de mi visir. Ha perfumado tu boca y ha puesto la elocuencia en tu lengua y la inteligencia detrás de tu frente. Y para brindar esa sabiduría a otros hombres, el propio rey Charear ordenará a sus escribas registrar en 30 volúmenes, con letras de oro, las historias de esas 1001 noches, que nosotros hoy en día leemos, no obstante, en 6 tomos. El final feliz, en todo caso, parece un cierre incómodo para una historia que ciertamente desde nuestra moral actual no debería haber concluido así, sino con el ajusticiamiento del rey Charear, quien en su venganza hacia todas las mujeres habría cometido un exceso impropio de lo que cabría esperar de un gobernante. ¿Cómo va a ir y matar a todas las mujeres del reino por despecho de una sola? ¿Cómo va a ir y matar a esa sola mujer que era su esposa por una cuestión que, bueno, hoy en día lamentablemente sigue ocurriendo en nuestras sociedades modernas? Pero de un rey cabría esperar algo mayor. Se supone que un rey rige a su pueblo y lo rige porque cuenta con las virtudes apropiadas para hacerlo. De hecho, en la tragedia griega, en Edipo Rey de Sófocles, el soberano, ante su exceso de soberbia, al final acepta el castigo que él mismo había impuesto para el culpable de la peste, que resulta ser el propio rey Edipo. Sin embargo, eso es propio del género de la tragedia, que entre los musulmanes no existía. A este respecto le hace un cuento de Jorge Luis Borges titulado La busca de Averroes, que, que ahonda en el sentido de la tragedia entre los griegos y la imposibilidad de los árabes, de los musulmanes, de entenderla. Ahora bien, conviene analizar las 1001 noches más en cuanto parábola. Una historia que en sus infinitas historias internas quiere decir algo más que lo que dice. La literatura, según el filósofo Michel Foucault, es de hecho fábula. Dice más que lo que está diciendo, dice algo que está desplazado de lo que parece decir. Por eso, ni las 1001 noches, ni ninguna otra obra literaria deberíamos tomarla al pie de la letra. Siempre hay algo supremo que la literatura busca transmitir. Llegados a este punto, les planteo una pregunta, en caso de que quieran ir comentando. Bueno, ahí tenemos a una amiga y poeta de Argentina, Marisol, asintiendo.
ese absolutismo que yo refería en el caso del rey. La pregunta que quiero dejarles es, en el caso de Sherezade, ¿qué lecturas podríamos considerar del hecho de que Sherezade, a través de relatos que siempre están diciendo más de lo que dicen, finalmente termina redimiendo no solo a las mujeres, sino también al rey, moralizándolo, como si la salvación de las mujeres a través de la literatura trayera como consecuencia igualmente la moralización de un rey terrible, de un rey funesto. Pueden ir dejando sus opiniones ahí abajo y vamos comentando. Y si no, bueno, yo voy siguiendo y los comentarios que vayan apareciendo veo cómo ir integrándolos para abrir el diálogo. Recuerden que cualquier cosa que digan es válida. Acá no estamos con dogmas en cuanto a la información, sino que todo pensamiento subjetivo puede sumarse a este engranaje que es la clase como proceso dialéctico propiamente tal. Saludo a todos los que me han saludado y, y a quienes no saludé a tiempo porque estaba hablando. Este, bueno, voy a proseguir y ustedes... Ah, ahí hay una pregunta de, bueno, un profesor y poeta de acá de Chile, ahora de Valparaíso, Sebastián Núñez Torres. ¿Es posible pensar en una domesticación de las pasiones o la ibris a través de la retórica literaria racional? Bueno, una pregunta potente. ¿Ah? Entre profesores parece que vamos casándonos. Pero a mi juicio, sí. La literatura, bueno, desde la poética de Aristóteles, lo vamos advirtiendo, eh, pretende regularizar, no sé si domesticar, pero regularizar las pasiones. La propia catarsis en la tragedia griega apunta a esa liberación de lo que nos pesa y que nos lleva a errar, o que les pesa y los lleva a errar a los personajes. Y, y en ese sentido hay claro, como digo, no domesticación, pero sí regularización. Y por supuesto la literatura, que es un entramado artístico, o sea, algo bien ejecutado, no solo un proceso espontáneo y ya, sigue ciertas nociones en su construcción, en tanto relato o, o en el género que sea. Así es que hay un proceso racional de fondo al momento de escribir. En algunos casos es un proceso hasta casi científico. Otra pregunta de, de nuestra amiga poeta argentina: ¿se logra una suerte de redención frente a un acto funesto como el femicidio? También creo que no lo promueve, lo contextualiza, no lo condena, pero tampoco se hace apología al hecho. Sí, muy buena aseveración, porque estamos hablando de relatos que fueron escritos entre eh, el siglo XI y el siglo XIV, en una Edad Media en la que no existían estas perspectivas de género que hoy nos enriquecen en nuestro análisis de la sociedad. Y sin embargo, aún no existiendo, hay un personaje, mujer, que se sobrepone a toda esa lógica patriarcal que funciona detrás eh, y que, bueno, culmina en la muerte de las mujeres
por despecho de un rey, por las pasiones de un rey, de alguien que, como decía, en su calidad de soberano debería dar el ejemplo. Así es que es muy, muy apropiado percatarnos de cómo se contextualiza en el caso de Cherezade eh, el hecho de que estén ocurriendo esos crímenes. La propia Cherezade, cuando le dice a su padre que quiere casarse con el rey, le dice, voy a salvar a todas las mujeres musulmanas. O sea, ella ya está pensando en una empresa salvadora, pero a través de la literatura, a través de la idea de narrar, de contar, y que es una idea que como abordaré ahora en lo siguiente de mi exposición, tiene que ver con la memoria, con el recordar, con el estar atento a lo que ocurrió en siglos pasados y tomar las lecciones y ponerlas a disposición del presente. Bueno, por eso el gran poeta Ezra Pound, cuando escribía, y llenaba sus poemas de referencias a los antiguos, a los griegos, a los chinos, a los indios, y lo criticaban por ser tan intertextual, hipertextual, decía, bueno, hago esto porque no nacimos ayer, porque la literatura no se descubrió ahora, sino que ha existido desde hace más de 20 siglos. Otra pregunta ahí de un amigo cuyo nombre no puedo deletrear porque es demasiado largo, debe ser un nickname, tendrá que ver con la idea, para nosotros actualmente errónea, de que una mujer puede cambiar al hombre. Sí, y precisamente voy a ir a esa idea ahora, y que es una idea que echa abajo ciertos fundamentos de la sociedad. Por ejemplo, el valor de lo fuerte por sobre lo débil, encarnando el hombre lo fuerte y la mujer lo débil. Acá, en estas mil y una noches, queda totalmente invertido, porque la literatura, lo abstracto, termina siendo más potente que la espada, que lo concreto. Voy a proseguir y bueno, ustedes vayan dejando preguntas que yo veo cómo ir abordándolas. En un ejemplo de lectura de las mil y una noches, más allá de lo superficial, me parece interesante la consideración de cómo en una época y lugar marcados por códigos patriarcales, una mujer, Cherezade, rompe con esas ideas preconcebidas y encarna un nuevo soporte femenino, ligado al poder de la palabra. La mujer y la palabra quedan ligadas, indefectiblemente. Ella se nos asoma en calidad de heroína y con virtudes literarias e intelectuales que por lo demás recuerdan las de otros héroes de la historia de la literatura, como es el caso del igualmente astuto y buen narrador Odiseo en la Odisea de Homero, o bien, ya dentro de la Edad Moderna, el propio Alonso Quijano en Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y la propia Emma Bovary en Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ambos personajes lectores incansables, tanto Alonso Quijano como Emma Bovary, lectores incansables que a partir de esa afición darán un giro a sus vidas de encierro y se atreverán a realizar acciones que su entorno no esperaría de ellos. Pensemos en que Cherezade también está en un contexto de encierro, está como nosotros, es la esposa del rey que cada siguiente noche arriesga a morir si es que no cuenta bien una historia, eh, y está encerrada. Y esos 3 años durante los cuales le narra al rey, ella está encerrada porque se nos dice que el rey de día salía a hacer sus trabajos administrativos, a deponer ministros, etcétera, y de noche volvía al diván y se recostaba a escuchar las historias de Cherezade. ¿Mm? Así es que desde el encierro, Cherezade se sirve de la palabra para, bueno, para viajar a través de la literatura y, y emprender el mayor viaje de todos, que es el viaje moral del sultán, eh,
previa liberación de las mujeres. Cherecade, desde su primera aparición y descripción, ya se nos muestra destacable. En un comienzo se nos dan rasgos generales comunes a ella y a su hermana. Dice: este visir tenía 2 hijas de gran hermosura que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Cherecade y el nombre de la menor era Doniazada. Claro, tenemos una descripción general, arquetípica, estereotípica más bien, de la mujer, protagonista o destacable en la Edad Media. Y hasta ahí, bueno, no hay nada nuevo en relación a los textos medievales. Esos rasgos superficiales, sin embargo, no definirán a Cherecade, y aquí está lo interesante, que contextualiza a la obra dentro de la época, pero también la desplaza más allá, progresivamente. Esos rasgos superficiales no la definirán, sino que lo harán los que acto seguido se nos describen de ella en particular. Dice: la mayor, Cherecade, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también 1000 libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas, y era muy elocuente y daba gusto oírla. Tenemos un personaje anterior al Quijote que sin duda es un Alonso Quijano cualquiera. ¿Ah? A diferencia de que a ella daba gusto oírla y a Alonso Quijano no. Cuando le pida a su padre casarla con el rey, en la primera locución de Cherecade ya advertimos a una protagonista empoderadísima de su voluntad de hacer, acción, y decir, la palabra. Aun cuando se trata de una decisión que por salvar al resto arriesga su propia vida. Por Alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata, seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey. En una cultura y sociedad machistas, Cherecade pone en peligro su vida con tal de salvar a las demás mujeres. Pero, y acá viene lo hermoso, lo en verdad, a mi juicio desafiante, el arma con que vence no es la espada, sino la literatura. No abre heridas con el metal, sino que las cierra. La herida del rey de saberse engañado y la herida de las mujeres de saberse condenadas, Cherecade cierra esas heridas por medio del verbo. Hay en esto una dialéctica de lo duro y lo blando, en que lo blando triunfa por sobre lo duro, lo débil por sobre lo fuerte, la mujer, mal llamada débil, por sobre el hombre, mal llamado fuerte. Todas las mujeres de las 1001 noches, hasta ese punto, han sido anónimas. Reinas, infinidad de doncellas desposadas por el rey y luego asesinadas por él mismo, han sido referidas para destacar la magnitud de la sed de venganza colectiva del monarca. Pero ninguna ha tenido nombre, como si sus vidas no valieran. O sea, la mujer aparece en primera instancia como objeto de amor, objeto de odio, objeto de pasiones desmedidas de hombres descerebrados. Entonces entra en escena Cherecade y con ella todo cambia. Sus características, según vimos, la resaltan estrepitosamente. De Cherecade incluso se nos da indicio de dónde puede haber obtenido su talento de narradora. Cuando ella le insiste a su padre casarla con el rey, aquel accede diciéndole: cuidado, no te ocurra lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia. Y empieza a contarle un relato intentando convencerla de no casarse con el soberano, e incluso va empleando técnicas y recursos de intriga y de suspenso, de los que después la propia Cherecade, moralizando al rey con sus narraciones, mostrará, como vimos, un dominio notable, superior por supuesto al de su propio padre, porque su propio padre no logra convencerla de no casarse con el rey, y Cherecade sí logra convencer al rey de no seguir asesinando mujeres. El don narrativo de Cherecade, desde luego, es un asunto de tiempo. Esto es bellísimo.
Ella, para poder vivir otra noche, debe narrar con una cadencia tal que la parte más interesante llegue justo a la hora del amanecer. De lo contrario, la intriga y el suspenso no funcionarían. Y ya en la primera noche de relatos, por cierto, Sherazade da cuenta de una astucia y precisión sin precedentes. Le narra a Shahryar la historia de un mercader que en uno de sus viajes por el desierto cae en manos de un efrit, de un genio, que quiere cortarle la cabeza. Lo mismo que el rey a Sherazade, a las mujeres del reino. Lo cual el mercader pospone narrándole al genio uno tras otro relato maravillosos. Y en esa primera noche de Sherazade, el amanecer, el momento en el que ella debe morir, coincide justo con la parte en que dentro de la historia que ella cuenta, el mercader a su vez estaba contándole una historia al genio. Ambas historias, la de Sherazade al rey y la del mercader al genio que Sherazade le cuenta al rey, esto es un reductio ad infinitum, una reducción al infinito. Ambas historias quedan interrumpidas, pero predispuestas para su continuación y así la prorrogación de la vida tanto del personaje del mercader como del personaje de Sherazade que habla de aquel. Eso evidencia cuán magnífico es su talento, que se servirá del lenguaje a la vez que del tiempo, y lo cual no es casual. El lenguaje es sucesivo, avanza palabra por palabra y siempre hacia adelante, dándole un sentido al tiempo, que es lo que en el fondo Sherazade va haciendo al emplear la literatura para postergar y eventualmente abolir su muerte y la de todas las mujeres. El esquema narrativo y la estructura recopiladora de Las Mil y Una Noches provienen de circunstancias extraliterarias propias de la historia de la literatura. Las Mil y Una Noches venía circulando en la España musulmana desde al menos el siglo IX, pero el califato abasida español de ese momento, que era muy conservador, despreció la obra, que sin embargo sobreviviría en el resto de Europa, influyendo en clásicos de la literatura como Decamerón, de Giovanni Boccaccio, y Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y en general en toda la cuentística occidental, llegando incluso a Latinoamérica, a autores como Jorge Luis Borges, que adoraba Las Mil y Una Noches. Pero los árabes redescubren Las Mil y Una Noches recién en el siglo XIX, cuando entran en contacto con Europa y se ven representados en aquellas historias originalmente orientales. Pero el corpus de esos cuentos provenía de varios pueblos, indios, egipcios, asirios, iraquíes, persas, griegos, lo que le concedía un carácter universal que volvía a Las Mil y Una Noches una recopilación fácilmente identificatoria para la mayoría de esas culturas y de sus pueblos derivados. Antes de pasar a otros comentarios, y siguiendo con esta parte más teórica, extraliteraria, en torno al origen de Las Mil y Una Noches, bueno, hay muchos estudiosos, pero uno que a mí me gusta por su claridad, y bueno, que es de los más destacados, es Juan Vernet. Él declara algo crucial. Dice: Las Mil y Una Noches está formada por estratos independientes con aportaciones de pueblos distintos, el más antiguo de los cuales, de cultura matriarcal y del que apenas conservamos huella, procede del extremo oriente. Es la India, representada por los primeros cuentos del corpus actual. De cultura matriarcal, dice. O sea, la primera cultura que cede textos a lo que sería Las Mil y Una Noches fue una cultura matriarcal, la de los pueblos musulmanes de la India, en el lejano oriente.
uno podría preguntarse si no existirá alguna relación entre ese hecho y el detalle del predominio facultativo de la mujer encarnada por Sherazade y su reivindicación dentro del mundo patriarcal en que durante 1001 noches y ante un rey abusivo sobrevive relatando y enseñando. Claro, si uno se queda con una mirada reductora de las culturas y sociedades orientales en tanto machistas y ya, es difícil suponer que de ahí pudiera haber surgido una obra en la cual de alguna manera se elevara a la mujer y sus virtudes por encima de los excesos de los hombres, incluso al tratarse de monarcas. Pero conviene considerar las tesis que en 1978 el estudioso de la historia de Oriente Edward Said propuso en su libro Orientalismo. Ahí explica que a lo largo de los siglos el imperialismo occidental cristiano, de la mano de sus colonizaciones sobre los países orientales, ha generado una serie de estudios en torno a ese contrincante cultural que es Oriente y el cual encarna, cito, una de sus imágenes más profundas y repetidas de lo otro. La experiencia principalmente de franceses y británicos hacia Oriente habría trazado entonces un modo de relacionarse con lo oriental, explica Said, y así una institución del pensamiento que se tiene sobre aquello en términos de otredad, de eso ajeno a lo cual Occidente en nada se parecería, según Occidente. Ese discurso que rebaja a Oriente como un espacio políticamente impopular, científicamente irracional, y lo contrapone a un Occidente supuestamente progresista y evolucionado, a partir del periodo de la Ilustración, siglo XVII, forjó un imaginario que en instituciones y universidades se convirtió en lo que Said denomina el orientalismo, la escuela de doctrinas y vocabularios a partir de los cuales tendemos a definir Oriente como retrasado. Said, ante ese panorama, propone un estudio de Oriente liberado de esos prejuicios. Por eso resulta importante la consideración y lo que decía nuestra amiga, lo que aseveraba nuestra amiga Marisol en su comentario antes, resulta importante la consideración del valor de Sherazade en tanto mujer en las 1001 noches y analizar desde la perspectiva de género femenino, su estrategia narrativa, que incluye la memoria histórica y la performance literaria, herramientas a las que Sherazade echa a mano para simbólicamente destronar el poder patriarcal del rey Shahriar y delimitar su estereotipo al del monarca que cumple sus funciones con sabiduría, en vez de dejarse arrastrar por el juicio torcido de las pasiones destructivas desenfrenadas. Dicho de otro modo, la Sherazade narradora, mujer que viene a ser ella misma un don de la literatura, una heroína metaliteraria, diríamos, se sirve de lo que puede memorizar en su mente y de lo que puede expresar con su voz y con sus gesticulaciones, con su cuerpo, para poner al sultán en el lugar que le corresponde en tanto soberano, el de la mesura y la justicia. Les recomiendo, si gustan seguir indagando en la perspectiva de género en torno a Sherazade, les recomiendo la tesis de 2007, Sherazade o las rutas del deseo, de María del Pilar Jarpa Mansur, que pueden encontrar y descargar en internet, y en cuyos capítulos la autora aborda a las mujeres en general y a Sherazade en particular en Las 1001 noches, y cómo las visiones orientalistas de la obra han reducido a Sherazade a la sumisión y la maternidad, cuando en realidad ella bien podría simbolizar una revolución, una auténtica revolución en cuanto a la figuración de su propia identidad como mujer.
Y entro acá a otra pregunta, si quieren ir dialogando conmigo. ¿Qué otras formas de revolución advierten que simboliza Teretzade en el ámbito del género? Ella realizándose a sí misma como mujer en la medida en que salva a las otras del reino y desrealiza al hombre que con su poder las sometía. Ella con la palabra se realiza y ella con la palabra desrealiza al otro, al hombre, a esa, diríamos, otredad genérica macabra, de la cual, por supuesto, toda la obra de las Mil y Una Noches, aún siendo medieval, aún estando inserta en un tiempo en el que no existían perspectivas de género, parece ser tremendamente progresista en su reivindicación de la mujer. Por favor, vayan, si gustan, comentando. Si algo no les quedó claro, vuelvan a preguntarme. Hay muchos relatos dentro de las Mil y Una Noches que dan para indagar aún más en las perspectivas de género, porque hay otros personajes mujeres dentro de los cuentos que Cherzade narra y personajes igualmente heroicos que ella. Después, en el Quijote, bueno, en el Decamerón, en el Quijote, en otras obras que funcionan también con esa estructura de relatos, nos encontraremos con mujeres tremendas en el Decamerón, que en la clase del próximo jueves vamos a abordarlo en relación a las mujeres. En el Decamerón hay mujeres que narran todo el tiempo. Hay 7 mujeres que narran y solo 3 hombres que narran. Y los relatos de las mujeres, por supuesto, dan cuenta de una vida más liberal en las mujeres de ese tiempo, cuando la Edad Media ya está terminando. Y en el Quijote, bueno, tenemos personajes mujeres por doquier, exceptuando a Dulcinea. Tenemos a esta tal Marcela que se defiende de la acusación de haber provocado la muerte de un hombre por no amarlo. El hombre se suicida y ella dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo por qué tengo que hacerme cargo de la vida de un hombre que me ama si yo no lo amo? ¿Ah? Si él se suicida es porque él decidió cometer ese acto. Yo no tengo ninguna culpa. Y Marcela es una campesina nada más y sin embargo reflexiona de esa manera tan avanzada. Eh, Hay relatos por doquier, tanto saliendo de la Edad Media como posteriormente ya en la Edad Moderna en torno a la mujer. Bueno, vayan dejándome sus preguntas. ¿Qué más puedo referirles? Un autor que abordó a Oriente de manera desideologizada, más bien desde la maravilla y no de la rivalidad, fue Jorge Luis Borges. En la noche tercera de las conferencias de sus 7 noches, en 1980, que pueden leerse en internet, Borges, seguramente al tanto del orientalismo de Edward Said, que había sacado su libro 2 años antes, dice saber que lo que existe sobre Oriente no es un conocimiento puro, sino que es, cito, una conciencia del Oriente, algo vasto, inmóvil, magnífico, incomprensible, y que al no poder definirlo, solo podemos sentirlo como intimidad en la literatura, de lo cual las Mil y Una Noches son para Borges lo primero que pensamos en relación a Oriente. Borges, comentando lo que el orientalista Hammer Purgstall escribió sobre las Mil y Una Noches, explica que éste le atribuye el corpus más antiguo de sus cuentos a ciertos cantores del siglo III a.C., los confabulatores nocturni, hombres que trabajaban como cuentacuentos. Según un antiguo
texto persa referido por Purstal, y a su vez por Borges, el primero que oyó recitar cuentos, que reunió hombres de la noche para contar cuentos que distrajeran su insomnio, fue Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno. Esos cuentos tienen que haber sido fábulas. Sospecho que el encanto de las fábulas no está en la moraleja. Lo que encantó a Esopo o a los fabulistas hindúes fue imaginar animales que fueran como hombrecitos con sus comedias y sus tragedias. La idea del propósito moral fue agregada al fin. Lo importante era el hecho de que el lobo hablara con el cordero y el buey con el asno o el león con un ruiseñor. Si el germen original de las mil y una noches fuera efectivamente el de estos confabulatoris nocturni, estos fabuladores de la noche, cuentacuentos de la noche, que distraían el insomnio de Alejandro Bicorne de Macedonia, con fábulas en las que lo único que importaba era lo único que importaba del relato era no lo ético, lo moralizante, sino lo estético, lo maravilloso. Entonces podríamos entrar en otro plano de discusiones sobre el valor de Cherechade en tanto voluntad que en su deseo de narrar consolida su identidad como mujer. La revolución narrativo-identitaria de Cherechade se conectaría con lo estrictamente literario. Esto es, la capacidad de, como Esopo y los fabulistas hindúes, imaginar historias que creen intriga y suspenso más allá de los límites de la realidad, entrando en el ámbito de lo maravilloso. Eso nos lleva a una pregunta más general sobre la literatura a partir de Cherechade. ¿Es ética la literatura? ¿Existe realmente una ética en la literatura? ¿O en última instancia, su único valor, su ser más puro, el ser más puro de la literatura, sería el que podemos extraer de su estética, de su carácter distractor en una realidad que en momentos parece que nos desrealiza más que las ficciones literarias? En el fondo la pregunta es, ¿qué fue primero, la ética o la estética en la literatura? ¿Y existió una ética? ¿Existe una ética? ¿O acaso la ética es solo un resultado de un buen desarrollo estético? Eh, las historias de Cherechade podrían gustarnos por lo maravilloso, por lo entretenidas, por lo bien ejecutadas en cuanto a técnicas y recursos narrativos. Y podrían no generarnos ninguna reacción en cuanto a si está o no moralizando al rey o al lector, aun cuando el libro, desde el comienzo, en el prólogo y al final, en boca del rey Charear, afirmen y reafirmen esta idea de servirse las historias de los antiguos para favorecer a los modernos, para que los actuales puedan ser mejores personas. Pero claro, ¿será que la ética no es lo único que puede hacernos mejores personas y la estética de por sí ya involucraría una posibilidad ética, pero que resulta efectiva solo en la medida en que hay un buen trabajo estético? ¿Mm? Son preguntas que van ocurriéndoseme, preguntas de teoría literaria más bien. Eh, Michel Foucault, como les decía, concibe la literatura como fábula, como un lenguaje que quiere decir algo más que lo que dice. O sea, si dice mesa, siempre va a estar diciendo algo más que mesa. Y eso sería lo que distingue al lenguaje literario de cualquier otro registro de lenguaje.
Bueno, pueden ir dejando sus preguntas. eh, Estuvieron buenas las primeras que llegaron, de dos poetas, curiosamente, de, de Chile y Argentina. Y, y si quieren podemos seguir dialogando al respecto o ir dejándolo hasta acá, que ya van quedando alrededor de 5 minutos. ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Ha sido compleja o en verdad se puede seguir el ritmo de, de lo expuesto? Vayan dejándome sus comentarios, que en cuanto a mi desempeño pedagógico siempre los considero. En el ciclo de... en el mes de julio vamos a estar este, este, abordando personajes, mujeres y autoras mujeres, o bueno, una autora mujer, que va a ser la de la última clase del mes, Hildegard von Bingen, una monja cristiana, que sin embargo fue avanzadísima en su tiempo, una monja que escribió, bueno, sobre literatura, poesía, pero también sobre física, química, biología, eh, sobre ginecología en pleno siglo XII. Que escribió sobre temas tan arduos en la época como el orgasmo femenino, y todo eso va dándonos cuenta de que la Edad Media no fue una época solo de hombres. Lamentablemente se conservan más registros de hombres, pero aún dentro de los textos anónimos, como ocurre en Las Mil y Una Noches, vemos que el valor de la mujer es considerado, y considerado más allá de lo que típicamente creeríamos. ¿Mm? En la penúltima semana, en el penúltimo jueves de julio, abordaremos el relato de una volva, de una profetisa vikinga, la de la Voluspa, que aparece en la Edda poética, que es una de las recopilaciones medievales más importantes de los mitos y leyendas vikingos. Esta, esta volva, bueno, el texto es anónimo, pero esta volva, esta profetisa, le cuenta al propio Odín, o sea, como si Odín no supiera, le cuenta, le relata la historia del universo, desde el comienzo hasta el término del universo, hasta lo que será el Ragnarok. Bueno, quienes hayan visto la serie de Netflix Vikings quizá estén ya familiarizados con estos temas. Serie que por lo demás históricamente está muy bien documentada. Y bueno, ahí yo fui rastreando en la medida en que iba viéndola, fui rastreando los textos vikingos que en mi tiempo de estudiante de literatura más joven leí casi obsesivamente. Fui rastreando esos textos y efectivamente las fuentes son correctas, con relleno por supuesto, pero eso es inevitable tratándose de una obra cinematográfica y de una serie. Van quedando ya 3 minutos. Déjenme sus preguntas. En la próxima clase, el próximo jueves, de 20 a 21, mismo horario y por el mismo canal, Instagram de Museo Palacio Rioja, estaremos con Decamerón de Giovanni Boccaccio, con los relatos de las mujeres de Decamerón. ¿Qué hay en esos relatos? ¿Qué es lo peculiar que podemos rescatar de ahí? Decamerón, o sea, Boccaccio, que por cierto, como les mencioné al pasar, había leído Las Mil y Una Noches.
así como Cervantes también las conocía. Es curiosa la asociación de los personajes mujeres en diferentes épocas a la narración, a la literatura. Emma Bovary de Gustave Flaubert va a ser otra. eh, y así progresivamente hasta el día de hoy hay obras en las que uno puede seguir el papel de la mujer en tanto narradoras, en tanto literatas. Van quedando menos de 2 minutos, queda 1 minuto y medio, y a mí me gusta esperar al cierre definitivo de la sesión, que bueno, va a quedar grabada como todas las demás para que ustedes puedan recurrir a la clase, hacer sus anotaciones si no alcanzaron, dejar comentarios, en fin. Si gustan pueden ir proponiendo en las publicaciones del Rioja, ir proponiendo lecturas para los próximos meses. Eh, Cada mes hay nuevos autores, nuevas obras, y si quieren participar más activamente en la selección de los corpus, pueden hacerlo. Vamos viéndolo. Bueno, quedan 10 segundos, me despido y, como dicen los musulmanes, Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin.